Bien, buenos días a todos. Hoy corresponde la clase de Morfometría, Filogenia y Evolución. Corresponde a la última clase del curso de Morfometría Geométrica. Ha sido un lindo paseo desde un proceso de introducción a la morfometría geométrica donde vimos qué era, cuáles eran los conceptos básicos desde la comparación entre morfometría tradicional con la morfometría geométrica, los aspectos matemáticos, la álgebra de la morfometría, pasando por el interés de lo que era el análisis principal de la morfometría, que era Procrustes. Luego entendimos que esta funcionaba bajo matrices de covarianza y que no eran de correlación porque ya estábamos asociados a un proceso que escala, que es Procrustes, que trabaja bajo la misma escala. Y luego ya conocimos que el componente principal era el análisis que simulaba el morfoespacio y habían otros tipos de espacios por diferentes escuelas morfometristas. Para luego empezar las diferentes aplicaciones que tenía la morfometría geométrica en sus diferentes líneas de investigación, tanto aspectos alométricos, aspectos de ontogenia, integración, modularidad, simetría, aspectos de simetría fluctuante, inestabilidad del desarrollo, temas de origen de la forma, pasamos por la comorfología, aspectos del ambiente sobre la forma, entre otras cosas que hemos visto al día de hoy. Por lo tanto, hoy día lo que voy a hacer va a ser simplemente integrar todo esto dentro de un contexto ya evolutivo. Y vamos a ver entonces voy a hacer una clase porque tengo varios estudiantes que no han tenido o no son expertos en evolución, por lo tanto me pidieron que se podía ir de básico a un poco más avanzado y bueno, la clase tenía hecha así más o menos de esa manera, así que no se preocupen, no va a ser extremadamente compleja la evolución que voy a mostrar, sin embargo voy a hacer un repaso corto de qué se trata estos aspectos y cómo se leen los árboles filogenéticos, para luego centrar la clase en lo que es ya evolución y la morfometría. Entonces, cuando uno trabaja en aspectos de filogenia o nosotros estamos buscando reconstruir la historia ya de un organismo. Y esto uno lo hace mediante ya la filogenética, que es el estudio de la relación, que es ancestro-descendencia entre organismos, y lo hacen mediante secuencias ya genéticas o mediante aspectos ya de la morfología de los organismos. La idea es reconstruir la historia evolutiva de un grupo. Por lo tanto, para esto yo utilizo lo que se llaman los árboles filogenéticos, y estos árboles filogenéticos son resumen gráfico de esta historia. ¿Ya? Yo puedo ver cómo ha cambiado y cuáles son los aspectos del cambio. Y luego voy complejizando y voy viendo cómo puedo leer este árbol. Por lo tanto, a través de este árbol filogenético yo puedo ver la hipótesis de la historia evolutiva de un grupo. Entonces, cuando yo hablo de filogenia, simplemente me refiero a la hipótesis o el producto de una hipótesis de cómo pudo haber sido la historia de un grupo. ¿Ya? Me refiero a hipótesis porque obviamente nunca vamos a estar seguros que ocurrió de esa manera. Sin embargo, con las herramientas que tenemos al día de hoy, moleculares y del registro fósil, somos capaces por lo menos de tener una precisión de cómo esto ha cambiado en el tiempo del espectro evolutivo. ¿Ya? Los objetivos de esto, de las reconstrucciones filogenéticas, simplemente es buscar estas inferencias de cómo ya ha diversificado o cómo se han diversificado las especies en el tiempo, de una forma más como viable. Y cuando nosotros conectamos estos aspectos de la historia evolutiva de un grupo relacionado con diversificación, ¿ya? Yo voy a una área de la ciencia que se llama sistemática. ¿Ya? El sistemática simplemente estudia las relaciones entre los seres vivientes, ¿ya? Y cómo se clasifican de acuerdo a sus relaciones. Y es lo que hemos estado haciendo durante el curso. Hemos estado viendo las relaciones de forma entre los organismos. ¿Ya? Pero
dentro de diferentes líneas y diferentes partes. Entonces nos importa clasificar y agrupar estos organismos dentro de entidades o dentro de grupos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros acá lo que vemos en esta diapo simplemente es un reflejo gráfico de un árbol de la vida, ¿ya? Bonito con figuras que me representan como les comentaba recién, la hipótesis de cómo podría haber diversificado esto, ¿ya? Esto es súper simple en todo caso. Entonces, yo en la clase normalmente presencial, yo agarraba un lápiz y esto mostraba un poco en la pizarra y mostraba cómo iban cambiando. Este es un ejemplo ultra básico de posibles ya eventos que han generado que un árbol se vaya construyendo y vaya entregando historia ya para diferenciarse entre grupos. Por ejemplo, yo los diferencio en números, entre 1 a 13, que están ahí, y que son aspectos grandes que me van diferenciando entre los mayores grupos de organismos. ¿Ya? Por ejemplo, tengo 1, que es, ya tengo un ancestro común, y luego tengo una primer cambio grande. Ese primer cambio grande me va a separar grupos. Me va a separar, por ejemplo, las arqueas, que están al final, abajo, con todo el resto. Sin embargo, también tengo por fuera las bacterias. Y esto lo separo por un gran evento que es el origen de los eucariotes. ¿Ya? Tengo el origen de los eucariotes, tengo la diferenciación, ya tengo el origen de la mitocondria, ¿ya? Entonces ya puedo diferenciar grupos eucariotes. Y luego tengo otros eventos que me van generando ya unas formas de organización y diferenciación entre grupos. Si yo me voy, por ejemplo, al 6. El 6 ya es el esqueleto de huesos, o origen de esqueletos, ya, entonces eso ya me puede separar, por ejemplo, los grupos de vertebrados, peces, anfibios, reptiles, mamíferos, etcétera, aves. Si voy al 9, por ejemplo, que me separa entre los grupos de reptiles, ya, aves con mamíferos, 9 es, por ejemplo, la origen de leche, entre las cosas, ¿ya? Mandíbulas juntas, etc. ¿Ya? También está el bipedalismo, entre otras cosas. Entonces, uno puede ir organizando este grupo de individuos en base a características mayores. Esto es lo más simple posible cuando uno lo hace visualmente. Entonces, teniendo estas generalidades de la diferenciación desde grupos para armar un simple árbol filogenético de relaciones morfológicas o eventuales, yo podría tener algo súper simplificado, que es como esto, que es un árbol que me separa dos grupos mayores, ¿ya? Grupos de bacterias y los grupos de arqueas, y todo el grupo de eucariotes. ¿Ya? Entonces esto también sigue siendo una representación ultra básica, y tenemos muy claro de que los dos grupos de organismos que se encuentran tanto a la derecha o a la izquierda, todavía no sabemos mucho. Ya falta mucho por entender y por estudiar de esos grupos de organismos. Tenemos expertise en eucariotas. Entonces, yo necesito entender y leer un árbol. Esto lo voy a pasar rápido porque simplemente es recordar qué es o cómo se lee. ¿Ya? Los tips de los árboles, donde está A, B, C y D, simplemente son los organismos, los descendientes finales de este árbol, ¿ya? Los organismos actuales, ustedes mismos. La raíz del árbol es el ancestro ya más antiguo, del cual se van a generar las características para ir ya cambiando o ir modificándose entre grupos. O sea, es un registro. El registro fósil puede ser una monites, puede ser ya una libélula fósil del Carbonífero, etc. Y luego, los diferentes puntos que van separando mis árboles para que se vayan diversificando entre grupos, ya esos círculos que se ven acá, que me separan A de B, C y D, y B, D, C y D,
son llamados eventos de especiación, que son eventos que van a ocurrir en algún proceso de la evolución que van a ser lo suficientemente importantes para poder diferenciar de un grupo a dos, ¿ya? Y estos pueden ser, por ejemplo, como está acá, eventos grandes de extinciones masivas que han ocurrido ya en la historia evolutiva de los organismos y del planeta. Luego tengo ya el largo de las ramas. ¿Ya? Está el largo morado, está el largo verde, está el largo rojo. Eso es tiempo, tiempo evolutivo. ¿Ya? Es la historia del proceso de cambio. Y uno, cuando trabaja en evolución y cuando trabaja en filogenia, estos procesos de cambio yo los puedo leer y puedo ir identificando cómo ha ocurrido esto y cuáles son los tiempos de calibración de mi árbol filogenético. Entonces, teniendo mi evento de especiación, también puedo tener ya en ese mismo punto un ancestro común que hizo del cual se separaran mis grupos en un evento de especiación en el tiempo. Y yo puedo ir cuantificando este tiempo, ya calibrando mis árboles con registro fósil, con eventos biogeográficos también, o con moléculas. Entonces ya tengo cómo se pueden leer estos árboles, por lo tanto me doy cuenta de que el árbol tiene mucha información que a mí me interesa estudiar. Como biólogo evolutivo, es la información que yo voy a utilizar para poder hacer relaciones entre mis organismos. Entonces, la línea que utiliza los árboles filogenéticos y las relaciones entre estos árboles filogenéticos se llama método comparado filogenético. Y se ha elaborado para ir buscando las relaciones e ir conociendo la historia de esto. Esta área de investigación es muy amplia. Partió ya con el origen de la genética cuantitativa o la genética de poblaciones, en donde uno buscaba frecuencias genéticas o valores de los rasgos, cómo cambiaban estos rasgos en el tiempo, y estos modelos simplemente te van a informar estos enfoques en las relaciones entre grupos. Por lo tanto, estos métodos comparados filogenéticos simplemente son enfoques en la cual yo conecto la historia evolutiva con un enfoque estadístico para poder analizar estos árboles filogenéticos, ¿ya? Que tienen asociaciones de información entre grupos de especies. ¿Ya? Hay mucha visualización y hay muchas formas de visualizar los cambios que hay en grupos. Y esta área de investigación, al menos de métodos comparados filogenéticos, ya nace con un paper ya clave. Acá, las personas que quieran entrar en el mundo de la evolución y que quieran entrar en el mundo de los métodos comparados filogenéticos, yo les recomiendo que se lean el paper seminal, que es el paper clave de esta área, que es ya Phylogenies and the Comparative Method de ya Joseph Felsenstein. Joseph Felsenstein es una persona maravillosa, es un tipo que es muy, muy amigable. Él comparte con toda la comunidad morfometrista siempre las reuniones de morfometría, en las que son online también. Siempre está dispuesto a ayudar, responde los mails, si quieren escribir correo, él va a responder los correos, aunque sea ya esta gran eminencia que creó, o particularmente la parte teórica de los métodos comparados filogenéticos hoy en día. Él, al igual que Jim Rolfe en morfometría geométrica, son personas extremadamente simples que responden los correos. ¿Ya? Él entrega lo que se llama los independent contrast en métodos comparados en su artículo del 1985, y luego de esto empezaron a crecer las diferentes maneras estadísticas del cálculo de la información de un árbol. Hay un paper que yo lo encuentro súper bonito y es como un homenaje que se hizo en American Naturalist, ¿ya? Es un journal que tiene harta información, partió muy naturalista, ahora es muy matemático, estadístico, por decirlo de una manera, pero el año, me parece que 2017, publicaron este paper que está aquí en la esquina ya derecha inferior, que es una historia ya de cómo se llegó a publicar el paper del 85 de Joseph Felsenstein, de cómo nació ya los métodos comparados filogenéticos. Se los recomiendo que lo lean, es muy bonito. Cuenta
aspectos de la tesis de Felsenstein del 68. Ya el 68, Joseph Felsenstein tenía un concepto de métodos comparados con procesos evolutivos señalando las relaciones. Entonces, para que vayan a buscar el libro que está ahí. De hecho, por lo que vi en el chat, claro, justamente dice junio, mira, es mucho más nuevo de lo que yo pensaba, junio de 2019, yo estaba diciendo 2017. Léanlo, si les interesa, tiene información súper bonita y además cuenta la historia. Siempre es bueno cuando uno conocer la historia del grupo de que uno trabaja. ¿Ya? Entonces, luego de esto, luego ya que está este origen de los métodos comparados, muchos grupos de investigadores, unos muy fuertes, por ejemplo, Luke Harmore, que ha hecho cursos con Liam Rebel de ya macroevolución en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo, van definiendo las relaciones que tienen estos aspectos filogenéticos con historias tanto en ya paleobiología, ecología, etc. Hay diferentes enfoques para esto. Y eso es lo que yo les quiero dejar claro, de que están, y va a depender mucho del investigador cuál enfoque para estudiar los aspectos del origen evolutivo tú vas a utilizar. Está el más simple, que es por parsimonia, que mucha gente en el mundo de la cladística, en la cual conecta las historias evolutivas de un grupo en base a su morfología, aspectos ya anatómicos, morfológicos, usan ya métodos de parsimonia que simplemente ya consideran la topología del árbol. Consideran simplemente el aspecto final del árbol. No hay tiempo directo en esa topología. Luego, ya está quien considera la topología, pero además considera el largo de rama de estos organismos. Y este largo de rama tiene que ver ya con el tiempo evolutivo, como yo les contaba. Y ahí hay, por ejemplo, están los métodos de maximum likelihood. Entonces, ya paso de parsimonia a complejizar un poco, viendo el tiempo evolutivo, y puedo hacer análisis de métodos comparados, considerando el tiempo ya bajo el largo de rama, vía likelihood. Y luego ya está el complemento de esta topología, ya simplemente considerando la topología en largos de ramas y evaluando las direccionalidades de estos largos de ramas mediante enfoques estadísticos como son ya, por ejemplo, el método de cuadrados mínimos generalizados o enfoques bayesianos. Entonces, hay para elegir y todos tienen una particularidad interesante que la idea es que ustedes la puedan considerar cuando hagan sus estudios de métodos comparados. Pero como a nosotros nos interesa en este curso entender los procesos evolutivos en un aspecto filogenético de los cambios de la forma biológicas, yo me puedo volver a este árbol de la vida, pero es el árbol de la vida con dibujos. Porque yo quiero ver aspectos del cambio de la morfología que las pueda yo combinar con mis aspectos de ya métodos comparados con aspectos moleculares y aspectos de registro fósil, cómo han cambiado y por qué cambiaron. Entonces yo vuelvo a este árbol de la vida y me fijo que es bastante ya diverso en formas. Puedo ver formas. Tomo una lupa, esto ya yo lo he mostrado en parte de mis clases o en parte de las charlas, y lo voy a mostrar también en la charla que voy a dar el miércoles. Tomo una lupa y voy a fijarme qué pasa en alguna parte de este árbol. Y como yo trabajo directamente en insectos, me voy a fijar qué pasa ya en la diferenciación que hay acá en el clado que tienen los insectos. Se fijan acá hay una mariposa, una mosca, un escarabajo, una libélula, etc. ¿Qué pasa en ese punto? Y si, entonces tomo una lupa y yo me fijo de que en realidad lo que yo veo en esta representación gráfica ya es algo extremadamente simple. Y con la lupa, si yo voy a ver solamente el clado de los insectos, que se supone que hoy en día es el clado de animales con la mayor tasa de diversificación, ¿ya? Y mayores especies descritas, me fijo, chuta, no es tan fácil, no es tan simple. Es relativamente complejo comprender cómo ha ocurrido la historia evolutiva de la diversificación de insectos, con
especies fósiles, ya, que han ido apareciendo de tanto de los procesos desde ya el Paleozoico a la actual, cuántas han ido quedando y cuántas tenemos ya en registro fósil, que nos van a ayudar a calibrar y conocer la historia evolutiva del cambio en insectos. Lo mismo ocurre si tomo la lupa y veo el clado de los reptiles. Es lo mismo, ¿ya? Quizás no tan diverso como lo conocemos en insectos, pero igualmente complejo, ¿ya? Con alta variación en formas, que es lo que me interesa estudiar, porque yo trabajo con la diversificación de la forma biológica. Y cada color y cada aspecto es un proceso de la historia de diversificación evolutiva de cada grupo y cómo ha cambiado en forma. Eso es lo que me importa a mí y eso es lo que estudio. Entonces, ¿qué genera que yo cambie en forma? Entonces, yo me voy a un resumen de cómo ha pasado esto. ¿Ya? Si han tenido clases de evolución o han escuchado de que existía, ¿ya? En el registro fósil, ¿ya? Un parte de los registros del precámbrico, ¿ya? O el cámbrico, que es el Burgess Shale, que tenía organismos que vivían solamente ya en los océanos. Colonizábamos los océanos, en donde habían grandes invertebrados, por ejemplo, Anomalocaris, que es un invertebrado marino, ya que medía ya varios metros de longitud y que era quienes dominaban en su momento, grandes depredadores que dominaban los océanos. Pero no había vida fuera de los océanos que se supiera en ese momento, o registrada al menos. Entonces, tenemos organismos que solamente vivían en los océanos, organismos marinos, y que tenían ya aspectos de las formas interesantes. Y eso uno lo puede ver en el registro fósil. Aspectos de formas de invertebrados, porque no había vértebras, al menos en el registro fósil, de esto, que ha ido cambiando entonces en la historia del proceso evolutivo y que me ha ido mostrando de que tengo algunos aspectos de la forma que se pueden encontrar en la historia ya del grupo de los organismos. Ya, por ejemplo, tengo una transición ahí interesante, tengo la salida del aspecto marino a colonizar los ambientes terrestres, tengo fósiles de libélulas de más de 2 metros, ¿ya? Había un alto nivel de oxígeno por el origen, ¿ya? De las plantas tanto gimnosperma como angiosperma, un alto nivel de oxígeno al planeta, por lo tanto, organismos que tenían sobre cantidad de oxígeno eran mucho más grandes. Hay registros fósiles ya de libélulas muy grandes, entre otros insectos. Obviamente luego todo comienza a regularizarse en el planeta, pero además todos estos organismos, origen del pelo, por ejemplo, aparición de los mamíferos, transiciones mamíferos aves, entre otras cosas. Todos estos aspectos que voy viendo de la diversificación de formas y los aspectos fenotípicos, que es lo que me interesa estudiar a mí, tienen que ver con algo. Y ese algo, obviamente, está conectado a lo que podemos llamar ya la deriva, y, ¿ya? Que es cómo ya van modificándose estos ya continentes, aspectos a diferentes tipos de procesos de deriva. ¿Ya? Desde el Pangea que se divide el continente debido, por ejemplo, a una alta catástrofe, puede ser un terremoto de grado 13, ¿ya? 15, que hace que haya orogénesis. También se divide Pangea entre Gondwana y la Eurasia, y luego Gondwana se vuelve a dividir, y lo que tenemos hoy en día entre los continentes ya sudamericanos, parte de África, parte de Australia. Compartimos fauna y compartimos flora entre continentes, por lo tanto hay historia que va a representar estos procesos de cambio en la deriva. Entonces, resumiendo, esos cambios que van ocurriendo en el planeta, ya yo los puedo ver en las líneas rojas, ya, y voy a ir viendo dónde, por ejemplo, se quedó un organismo. C y D, por ejemplo, no llegan al final en un árbol, en lo cual yo estoy considerando la topología. C y D no llegan al final, por lo tanto, podrían ser especies que se extinguieron en algunos de los procesos ya de extinciones masivas que tiene el planeta. En los puntos azules yo tengo los procesos que ocurrieron, ¿ya? Procesos como, ya lo que les comentaba,
altas extinciones. Y acá tengo algunos de los procesos de extinciones masivas que ocurrieron en el planeta y que podría haber sido producto de estas grandes ya divisiones continentales. En A, B y C, en A, B y F, que es el naranjo, yo tengo simplemente las especies que sobrevivieron o que pudieron adaptarse a procesos de diversificación y que los podemos ver hoy. ¿Ya? Si no se vio el anterior, esto tampoco se va a ver, obvio que no. Es lo mismo en todo caso. Y tengo las especies actuales. Entonces, esto no es tan fácil. Sí, yo lo cuento y lo cuento simple, pero estudiar todo este proceso de cambio, ya con diferentes procesos de calibración y poder entendiendo la historia evolutiva de un grupo, es un desafío para quienes trabajan en evolución. A mí, por ejemplo, me apasiona mucho entender cómo llegamos a tener la forma que tenemos hoy en día, tanto nosotros como vertebrados ya humanos, como ya otros grupos de organismos. Entonces, así como yo les conté parte de esto, la morfometría tiene ya su historia. Perdón. Y esta historia comienza directamente con parte de la taxonomía numérica, en la cual ya estaba la morfometría geométrica de moda, ya estaban estos análisis usando TPS, usando partial warps, relative warps, el mundo de la morfometría geométrica era alto y habían hartos enfoques cladísticos con la fenética y la taxonomía numérica, ¿ya? Estamos hablando de las transiciones 60-70, ¿ya? En los 80 y los 90 había fuerte este uso de la morfometría para ver aspectos de la historia de vida de los organismos, pero lo hizo extremadamente controversial, porque mucha gente que estaba conociendo recién ya las ventajas de la morfometría geométrica y que trabajaban en evolución, decían, oye, esta herramienta está súper buena para ver caracteres, ¿ya? Caracteres que sean interesantes para poder diferenciar mis grupos en un árbol filogenético. Bien, ok, se lo compro, pero faltaba mucho más información sobre los aspectos multidimensionales de la forma. Por lo tanto, que todavía no estaba en la literatura de los años 90, vino esta controversia del uso de morfometría geométrica para la filogenia. Y Miriam Zeldich, que es la autora del libro, libro de morfometría para biólogos, ya ella es una persona ya muy amable, una científica extraordinaria. Miriam en su momento, ella publicó aspectos asociados a la evolución, ya usando morfometría geométrica. Y esto generó, junto con otros investigadores, no ella sola, y esto generó una controversia en el mundo de la morfometría geométrica, en los diferentes foros, en ese momento eran presenciales, en los 90, se discutió mucho, salieron papers en los cuales criticaban estos aspectos porque no se consideraba el aspecto multidimensional y porque además habían aspectos asociados a la matemática de los partial y relative warps que en realidad estaban reflejando la matemática de la forma y no los aspectos biológicos directos de la forma. Entonces aquí habían dos puntos. No solo que hacer morfometría geométrica y filogenia estaba mal por el aspecto multidimensional, sino que además habían aspectos matemáticos de los enfoques que podrían estar ya de alguna manera mintiendo los resultados. Bueno, hubo una controversia y Miriam Zeldich finalmente se retracta de lo que ella ya había dicho que se podía hacer, que es esta filogenia o aspectos de la historia evolutiva con morfometría geométrica usando partial warps. Y ella se retracta en el capítulo del libro. Ahora los que tengan el libro pueden verlo en el capítulo del 2004 o del 2012, creo que 2004. Ella se retracta del uso de la morfometría geométrica con filogenia, en el mismo libro, ¿ya? Pero no así, dice que existen diferentes aspectos en los cuales se podría utilizar la morfometría geométrica para ver relaciones entre grupos dentro y utilizando la información de un árbol. Y investigadores trabajando en esta área
utilizaron el concepto que es muy conocido en evolución y es muy conocido en métodos comparados, que tiene que ver con señal filogenética. ¿Ya? Por ejemplo, Paul Harvey y Mark Pagel, que ellos tienen un libro que se llama Comparative Methods en Biología Evolutiva, que habla de estos aspectos de la señal filogenética de una forma mucho más compleja e interesante porque quienes quieran leerlo. Simplemente, en su definición más básica, es especies filogenéticamente relacionadas tienden a parecerse muchos sus aspectos ya de su fenotipo, si hablamos de morfología geométrica, o de otras características como fisiológicas, ecológicas, etcétera, entre sí de lo esperado al azar, que es lo que te muestra un árbol. Por lo tanto, yo puedo fijarme de que especies que tienen aspectos fenotípicos o morfológicos en un árbol filogenético molecular, y yo veo que especies hermanas tienen morfologías muy similares, puedo decir de que probablemente ese clado que contiene estas especies hermanas podría, sin calcularlo, lo tengo que calcular, podrían tener una señal filogenética alta en ese carácter, forma. Entonces, ya empezó el tema del cálculo de señal filogenética. Esto tiene una historia en la cual partió desde un punto de vista univariado. ¿Ya? Se elaboraron índices para calcular, por ejemplo, está el índice de capa, que fue publicado por Bloomberg el año 2003, en la cual él utilizaba aspectos ya univariados, temperatura, por ejemplo, tasas metabólicas corporales o tasas fisiológicas corporales, y las calculaban en un aspecto evolutivo para ver si estas relaciones fisiológicas ya en una tasa de evolución eran relacionadas entre sí de forma estocástica o no. Pero esto funcionaba en un aspecto univariado. Todavía entrar en el mundo de la morfometría geométrica estaba lejos de acá, o lo usaban desde un aspecto univariado, o sea, un componente principal, un rasgo. Entonces, era necesario buscar aspectos que pudieran complementar el uso de la morfometría geométrica entre un aspecto multivariado para poder calcular señal filogenética. Y esto es relativamente nuevo. Esto es 2014, 2013, ya Adams entrega unos índices, por ejemplo, entrega un K, que puede calcular señal filogenética en aspectos ya multidimensionales. ¿Ya? Entonces, él hace una modificación del kappa ya de Bloomberg 2003, que es para univariado, y con algunos aspectos de las matrices de covarianza, él entrega esta solución para calcular señal filogenética dentro de la morfometría geométrica. Por esto tiene mucha más historia y es mucho más interesante y es bueno comprenderlo, ¿ya? Porque el mundo de los métodos comparados filogenéticos, y ustedes y las personas que trabajan en esta área seguramente lo saben, entre el año 2000 y hoy se han contradecido, se han peleado, es como la morfología geométrica en sus escuelas, ha habido mucho paper que contradice el otro, entonces hay mucha historia. Y tratar de unificar estas historias es una labor grande para investigadores. En eso yo encuentro que Dean Adams y su grupo, que crearon Geomorph, lo hicieron muy bien y se aliaron a personajes de la macroevolución como Liam Revell o Luke Harmon, que han ido ya entregando métodos para poder ir ya sanificando de alguna manera esta controversia. Entonces, porque estudiar macroevolución además tiene el efecto de que uno evalúa modelos de la historia evolutiva. Por ejemplo, Brown and Motion versus el OU, ¿ya? Que es Ornstein-Uhlenberg. Entonces, tengo diferentes procesos de estas tasas de evoluciones, procesos estocásticos o procesos ya estacionarios, que uno necesito yo ver cómo ha ocurrido mi proceso de cambio de la forma en el tiempo. Por ejemplo, hay una cita que se la tomé a Dean en sus clases, que la encuentro muy buena, que es Simpson, que dice, ¿ya? Que, how fast as matter as fact do animals evolve in nature?
ya que tan rápido en la forma o en el fact de los animales evoluciona en la naturaleza. Y eso uno tiene que ir viéndolo y uno lo puede calcular. Y qué tan rápido evoluciona un rasgo o cómo evoluciona un rasgo en el tiempo, ya tiene que ver con modelos evolutivos de cambio. Entonces no es fácil. Pero Adams ya, y Collier y estos grupos tratan de entregar estas herramientas para poder ya, de alguna manera simplificar lo complejo. Y en este paper que, por ejemplo, ellos, el 2018, entregan un paper que se llama Multivariate Phylogenetic Comparative Methods. Ellos hacen algunas recomendaciones y comparaciones. Ellos hacen una revisión de los aspectos que nos llevan acá, nos juntamos, que eran los aspectos multidimensionales, y entregan una solución matemática para poder evaluar estos aspectos ya de la evolución, utilizando diferentes aspectos ya del livelihood o diferentes aspectos de las matrices y las trazas matriciales. Yo les dejo todos estos papers acá en la clase y lo bueno sería después que ustedes le den una vuelta y los bajen y si quieren trabajar en esto, los bajen y le den unas revisiones. Son muy bonitos. Adams, dentro de este paper, no es que haga una crítica a todos, pero hay estas críticas y recomendaciones a aspectos dentro de la biología evolutiva de métodos comparados. Dentro de estos, por ejemplo, ellos indican que hay que tener cuidado en el proceso del estudio de un patrón evolutivo y le hace una recomendación a grandes que trabajan en macroevolución como ya son el mismo Liam Revel, ya Luke Harmore, que utilizan pruebas, por ejemplo, de tasas de livelihood para evaluar ajustes en la filogenia mediante diferentes modelos de evolución, ya en este caso la evolución de caracteres, y le entrega recomendaciones. Le dice que hay que tener mucho cuidado cuando tienes muchos más rasgos que calcular. Porque cuando tú calculas estas tasas de evolución utilizando un rasgo, ya univariado, te estás perdiendo información. ¿Ya? Entonces, cuando los sets de datos multivariados tienen comparativamente muchas variables, ¿ya? O pocos taxas, la estimación de la probabilidad de este livelihood tiende a ser problemática. ¿Ya? Entonces, uno tiende a buscar test estadísticos o propuestas sustitutas. Y uno de estos enfoques sustitutos, ¿ya? Era evaluar estas estimaciones de dimensiones unas a una. Y por ejemplo sale este paper, que es un paper que también es de un grupo de biólogos evolutivos. Por ejemplo, está ya Ellen Morland, que publican, por ejemplo, convergencia. El estudio de la convergencia en 150 millones de años de la evolución de ranas. Y ellas evalúan esto en un componente principal filogenético y evalúan aspectos de la evolución fenotípica de estas ranas y utilizan el componente principal 1, que tiene la mayor variación, para indicar de que este aspecto evolutivo evoluciona en el tiempo. Pero ojo, esto fue el 2016 y hay un paper anterior a este que no fue considerado, que es un paper de Joseph Ulleda, que dice que, ojo, los análisis de componentes principales pueden ser mal interpretados de alguna manera. ¿Qué quiere decir Joseph Ulleda dentro de su paper? Que él también es un biólogo macroevolutivo. Dice que entregar una respuesta evolutiva utilizando solamente un aspecto del componente principal puede estar mal. Porque ¿qué pasa con todos los demás? Ahí hay historia, hay forma, hay aspectos asociados al componente principal que yo no estoy considerando en mi historia evolutiva. Por lo tanto, él dice, bien, si lo explicas bien puedo convencerme, pero en realidad te falta información. Entonces hay que tener cuidado. Entonces esto es súper importante de considerarlo cuando uno trabaja en evolución y hay muchos, pero muchos papers hoy en día que no consideran todo el aspecto multidimensional, sino que consideran el primero, el que tiene mayor variación. Entonces, bueno,
en algunos casos sí puede ser que esta información esté en este componente principal 1, pero va a faltar algo, va a faltar información en los siguientes componentes. Pasa la morfología geométrica. Entonces, Adams y Collier, perdón, publican un review que yo lo encuentro pero impecable, maravilloso, se los recomiendo, y esto salió el año pasado. Salió el año pasado, 2019, a mediados del año pasado sale este artículo, que es un annual review, ¿ya? Que habla de métodos comparados filogenéticos en la evolución de fenotipos multivariados. Entonces aquí está la respuesta a los problemas desde un punto de vista de una revisión. O sea, uno puede leer este paper y se va a dar cuenta de la parte histórica y cómo hoy podemos solucionar estos problemas de la señal filogenética en aspectos multivariados, ¿ya? Y de preguntas de covariación, entre otras cosas. Entonces, Adams y Collier, que son los desarrolladores dentro del equipo, falta Antigone y, bueno, entre los comienzos está Emma, ellos en este paper explican estos aspectos de la biología evolutiva en patrones multivariados, ¿ya? Y ellos indican que se derivan de distancias, direcciones entre especies en espacios fenotípicos, ¿ya? Que es la forma. Y para que estos patrones sean interpretables, los fenotipos deberían caracterizarse, ¿ya? Por rasgos en unidades y escalas proporcionales, que es lo que nos importa en realidad analizar. Y ellos utilizan esta tendencia en la visualización de la evolución con un aspecto que se llama el philomorphospace, ¿ya? Y que han estado trabajando en los últimos años como biólogos evolutivos. Entonces, ellos entregan procedimientos estadísticos que se basan, en este caso, yo tengo una matriz y tengo la traza matricial, que es la diagonal. Y ellos entregan procedimientos estadísticos que utilizan estas trazas matriciales para poder responder ya diferentes modelos evolutivos en el tiempo. Acá están parte de los papers que explican esto, ya los mostré un poquito más atrás, pero es bueno ir dándole cuenta. Entonces, lo que eso simplemente ellos hacen es que indican de que, oye, estamos evaluando aspectos asociados a la matriz de covarianza, tengo diferentes coordenadas, tengo diferente información dentro de mi matriz. Entonces, ¿por qué no ya utilizar algo que al mover y transformar mi matriz a una transpuesta o a otros aspectos no vaya a modificar los aspectos de la forma? Y él utiliza entonces partes de la traza matricial. Y él entrega esto en un paquete de R, que es RRPP, que funciona en Geomorph, y explica cómo puede utilizar aspectos multidimensionales, ya va a ser un proceso y podemos calcular información aquí, me va a entregar ya, va a ser posible calcular ANOVAs, va a ser posible calcular regresiones, va a ser posible calcular diferentes cosas. Entonces, luego publica que se pueden calcular dentro de aspectos filogenéticos, ya, ANOVAs entre grupos, regresiones, integración y modularidad, entre otras cosas. Entonces hay una historia compleja, larga, de debates para usar ya filogenias y leer historia evolutiva en un contexto ya macroevolutivo. Sale un paper que me gustó y lo encontré súper entretenido el año pasado también, esto es 2019, esto es actual, ¿ya? Lo que trato de poner en estas clases son los resultados y ejemplos más actuales posibles. Y Adams, ya luego del paso que le conté, que puede sonar un poco complejo, pero en realidad es bueno entender lo que pasó, un paper con Erika Bakken, que hablan de la macroevolución de la arborealidad en salamandras. Entonces, wow. Entonces ellos estudian el aspecto de la diversificación de salamandras en su pata y cómo podían ellos colonizar diferentes ambientes en base a su locomoción. Encuentro muy bonito el paper, entonces ellos estudian la forma de la pata y lo ponen en un aspecto de la historia evolutiva de los grupos. Entonces,
Y ahí ellos calculan diferentes aspectos, ya tanto aspectos de la convergencia, con los aspectos del hábitat, ya del microhábitat, y utilizan distancias en base a RRPP para ver el morfoespacio evolutivo de estas, ¿ya?, patas y cómo se puede contar esto además en la historia evolutiva del grupo y cómo puedo yo ir relacionando ya tasas de evolución de un aspecto fenotípico contando una historia entretenida, porque él cuenta la historia porque ya conoce los aspectos ya de historia de vida de esta salamandra. De la misma manera, salió este artículo esto es sacado del horno completamente, este paper lo que hace es ver aspectos de la macroevolución del dimorfismo sexual, ¿ya? Con aspectos, por ejemplo, asociados a reglas biogeográficas, o realidad, reglas de la selección sexual, como la Range Rule, y Dean Adams con su estudiante de doctorado Elizabeth Line y Antigone, que es parte del equipo de Geomorph, estudian estos aspectos, y esto fue publicado hace, yo creo que menos de un mes atrás, ¿ya? 24 de junio, recién salió, 24 de junio, y creo que recién está en Evolution. O sea, esto no tiene más de un mes de antigüedad. Y lo puse acá porque lo encontré bastante bonito, en donde estudian las trayectorias fenotípicas del dimorfismo sexual y comparan procesos evolutivos tanto del tamaño, o sea, ya aspectos de morfología tradicional, con aspectos de la forma, ya, dimorfismo sexual. Y lo evalúan en un aspecto multidimensional en el tiempo filogenético del grupo. Entonces, les hablé del aspecto macroevolutivo, harta historia macroevolutiva en el tiempo, pero había un enfoque completamente distinto a este, que es el que utiliza Chris Klingenberg, y que dice que yo puedo utilizar en realidad la información de un árbol filogenético que esté hecho de moléculas, como él puede estar hecho de morfología, ¿ya?, dentro de un punto de vista de la cladística, perdón, y yo puedo calcular esto y puedo mapear mi forma en un árbol filogenético ya elaborado. Entonces, él, el año 2010, obvio que yo les he contado todo esto, pero esto era ya paralelo, ocurrían otras cosas. El año 2010, Chris Klingenberg publica lo que se llama el mapeo de la filogenia, ¿ya?, y cuantifica la señal filogenética en este mapeo de la filogenia, en un artículo que yo encuentro bastante bonito, en Systematic Biology, porque él entrega un approach distinto a todo lo que les he contado, de una forma un poco más simple. Pero ojo, que a veces la simpleza puede ser la forma de hacerlo, pero a veces uno se va quedando en detallitos de espacios multidimensionales. Él calcula esta señal filogenética con un análisis que se llama Score Change Parsimony, que es un símil de evaluar un modelo usando likelihood. O sea, tomaba el largo de rama para poder ver la historia, como a veces no tenía largo de rama, porque podría ser un dibujo, y tomaba ya simplemente un dibujo, bajo ya una permutación de la cual no había señal filogenética. ¿Ya? Entonces podría decir que taxas en esta filogenia molecular, en la cual yo mapeé mis aspectos de la forma, taxas similares de forma que estaban cercanos entre sí en la filogenia molecular, tienden a tener ya mayor, o tienden a tener alta señal filogenética, ¿ya?, en base a Schwarzschild Parsimony. Yo, dentro de mis estudios de doctorado, utilizamos este aspecto. Yo hice un ejemplo en estas drosófilas, en estas alas drosófilas. Utilicé la filogenia completa ya de la familia, ya que es una filogenia grande. Utilicé una submuestra de esta filogenia, que eran 58 especies, y mapeé la filogenia. Y me encontré con esta sorpresa, que
y que para mí fue bastante bonito, fue que la señal filogenética de las formas en alares, en Drosophila, seguía casi muy de cerca la filogenia molecular de Drosophila. Entonces fue como, en realidad, esta cosa funciona. Al menos en mi grupo, funciona. Sí que la filogenia, la morfometría geométrica alar, estaría siguiendo de alguna manera muy cercana a la filogenia molecular. Que había una alta señal filogenética en al menos los grupos de especies de Drosophila que yo utilicé. Luego tuvimos una controversia súper grande, algunas peleas, cosa que finalmente estos datos no los pudimos publicar, pero que ya las peleas están curadas, pero fueron por años, fueron más de 5 años que no pudimos llegar a un acuerdo con esto, y está aquí ahora. Déjenme ver, ¿algo pasó? No. Otros aspectos, por ejemplo, está... ¿Qué pasó acá? Perdón. Hay un paper, por ejemplo, que está de Emma Sherratt con Chris Klingenberg, que también fue controversial en sus tiempos. Emma Sherratt es una estudiante, pero genia. Ella terminó su doctorado cuando yo estaba entrando a mi doctorado con Klingenberg en Manchester. Luego ella se fue a hacer su postdoc en Harvard con Jonathan Lossos y actualmente trabaja, después de haber trabajado con Klingenberg, se fue donde Lossos en Harvard y después se fue donde Adams a ayudar a elaborar parte de los manuales de Geomorph. O sea, de MorphoJ se transformó a parte de los que ayudaron en la elaboración de Geomorph. Este paper también fue controversial en su momento, pero ya está publicado. Emma ve la evolución del cráneo en cecílidos y mapea una filogenia molecular elaborada usando la forma 3D de cada uno de los cráneos de estas ya cecilias, que son anfibios. Déjenme ver. Otro aspecto también, utilizando mapeos en la filogenia, ya solamente para decirles que no está mal, ya hay estos aspectos. Este es un paper publicado por Nicolas Chazot, utilizando mariposas ya del género Morpho, evaluando aspectos de la ancestría en la forma del ala, y tiene que ver con otras cosas, con el color. Entonces mapean la filogenia y además conectan estos asociados a los tipos de vida, ya mariposas que estaban entre los árboles, entre otras cosas, que asociaban al tipo de vuelo y cómo se diversificó con estas preguntas. Y entonces ahí está mapeado la filogenia y uno puede ver los grupos de especies dentro de la filogenia molecular y sus aspectos tanto en las alas posteriores y anteriores. Bastante bonito. Pero luego venía algo. Luego venía qué pasaba para buscar preguntas como alometría, preguntas como integración, desde el enfoque que tenía Klingenberg usando estos árboles. Klingenberg decía, bueno, yo puedo calcular aspectos de la alometría evolutiva o de la integración evolutiva utilizando contraste independiente. Y ahí venía un problema, que es el problema que tienen los contrastes independientes. Que el contraste independiente tiene un problema con el número de individuos o el número de contrastes, que es lo que uno hace, que es publicado por Feinstein en el año 85, que fue el seminal, y lo que hace es que quita al menos una especie en tu análisis. Chris dice, yo puedo calcular componentes principales, regresiones, partial least square, todo lo que hemos visto, modularidad, utilizando los contrastes independientes, usando independent contrast, que es el resultado que me va a entregar uno de los outputs de la filogenia que yo voy a elaborar, a mapear la filogenia, resultado de mis análisis. Y con estos contrastes independientes yo puedo elaborar una matriz de covarianza y puedo calcular estos aspectos evolutivos.
Pero ¿qué pasaba? ¿O qué pasa? Eh, Esto cuando te quitan una especie o te quitan un individuo en el contraste. Es mucho más complejo que eso, pero en simpleza te quitan un nene. Entonces, si yo tengo, eh, no sé, grupo de vertebrados fósiles, en la cual tengo 5, y me va a quitar uno, chuta, que es un 4, pues no me conviene. Entonces, y entre otros aspectos que eran controversiales, el uso de contrastes independientes en macroevolución. Eh, no me conviene. Entonces hubo altos problemas con el origen de estos contrastes independientes en el uso de la morfometría geométrica. Y el año ya 2015 sale un paper en evolución por Dean Adams que critica el análisis de contrastes independientes para estudios de evolución en la forma. O sea, sale un paper que critica el uso de esto en MorphoJ. Dice, o pide cautela en el uso de ese análisis en MorphoJ y te entrega ya una opción. Obviamente tú no vas a criticar algo que está mal, sino vas a dar una opción posible de ya que pudiera estar bien. ¿Ya? Porque obviamente todos creen que tienen la razón. Y simplemente uno tiene que ir viendo cómo o qué tan adecuado es el análisis para tus resultados. Entonces él dice, en toda la historia que les he contado de los procesos macroevolutivos y de cómo han ido estudiando, porque ellos se dedican, Adams se dedica a la macroevolución de aspectos ya multidimensionales, él dice, no, utilicemos PGLS, que es Generalized Least Squares Model, que es un modelo muy similar, por no decir idéntico, a los contrastes independientes, pero que utiliza parte de la matriz de covarianza para poder leer la información sin quitar un n de los individuos. Por lo tanto, yo puedo trabajar bajo el modelo sin restar como lo hace el contraste en el contraste independiente. Y puedo utilizar ya un modelo de Brownian-Motion, entre otras cosas. Entonces, Adams, al criticar el paper de Klingenberg, yo les cuento que yo estaba en el laboratorio, estaba terminando mi tesis, ya estaba listo, cuando pasa esto. Y sale este paper y bueno, Klingenberg, les voy a contar esta historia porque la encuentro entretenida. Klingenberg llega, así como llegó, como les conté en el paper de Symmetry, que 90 páginas, y te entrego el paper y se encuentra la falla, encuentra el problema. Llega al puesto donde estábamos ya trabajando, llega Klingenberg con este paper de Adam. Nos entrega el paper súper enojado, putecido, y dicen, miren lo que salió. ¿Ya? Está todo malo lo que está diciendo Adam. Entonces, a las 3, siempre pasaba como a las 9 de la mañana. A las 3 tenemos reunión de laboratorio, encuentren dónde se equivocó Adams. Nosotros, ¿qué? Encuentren dónde se equivocó Adams en el paper de este que está acá, le estoy mostrando ahora. Entonces él llega ahí y nos dice, ¿dónde se equivocó? Y nosotros, what the fuck, no tengo idea dónde se... ¿Cómo voy a saber yo si se equivocó o no Adams? Bueno, la cosa que ya puse a leer, éramos 3 actuales en el laboratorio en su momento, estudiantes de Chris, y mirábamos y decíamos, puta que está bueno el paper, está muy bueno, tiene razón. Yo no encontraba la razón, no encontraba que estaba equivocado, entonces era como, ¿cómo le digo a mi jefe, a mi supervisor del doctorado, que en realidad el paper de Adams, que dice que su análisis está mal, tiene razón? Entonces, nada, llegamos a las 3 a la reunión de laboratorio y nada, yo tiré una broma, fue como, encontré dónde estaba el problema, que le falta una coma en el párrafo 3 de tal cosa, ¿cachai? Eh, y Ellis también estaba en su momento también, o sea, encontramos una falla de la gramática del paper, por no decirle, va a ser lo más polite posible, estábamos en Inglaterra, entonces teníamos que ser polite, de que en realidad el paper estaba muy bueno. Bueno, cosa que él agarra un lápiz y dice, no, porque el álgebra y empieza a escribir que el álgebra del PGLS, lo que hizo Adams estaba mal, y nos llena pizarra de álgebra
matemáticas, para decirnos que estaba mal. Y él escribe, entonces, después de eso, después de explicarnos, ¿ya? De tratar de convencernos de que había un problema, escribe un paper de respuesta a evolution, diciendo de que su análisis de contraste independiente estaba bien y lo que él estaba mostrando en PGLS ya era más que una copia al paper de Feldstein del 85. Así, y detallado con explicaciones y todo. Y pasa lo que normalmente no pasa cuando uno manda una respuesta a un paper que te critican a ti mismo. Cuando uno manda una respuesta, obviamente se genera un debate. Pasó lo contrario. Le rechazaron la respuesta de Evolution. Le rechazaron su propia defensa. O sea, y él nos mostró la defensa, nosotros la encontramos un tanto agresiva, estaba aplicado, pero se la rechazaron de Evolution. Entonces él no pudo defenderse sobre el paper que está acá, que le dijo que estaba mal su... Y después volvió al laboratorio cuando le rechazaron el paper, se fue a hablar con nosotros, así muy picado, y lo dijo de la forma más polite posible, como, como a la mierda con Adams, no publico nada, no publico nada, que crean lo que crean. Y él se quedó se picó así de la forma más picada posible, se picó, y dijo, esto se queda así, si les gusta, bueno, si no, no. Usen, si los que quieren usar MorphoJ para filogenia, úsenlo, si no, no lo usen, problema ustedes. Y no publicó nada más. Pero en ese momento, estar en el laboratorio y vivir todo ese como proceso incómodo fue como súper malo. Entonces, ahí conecto por qué yo no publiqué ya esto que está acá, porque yo quería calcular ya los PGLS con el método de Adams, no con el método de Chris. Y Chris era mi supervisor. Bueno, finalmente me dijo, haz lo que quieras y voy a publicarlo con los aspectos de Adams. Bien. Entonces, en el review que les dije yo de Adams está esta explicación y más o menos cómo llegar a estos aspectos del multivariado. Pero, bueno, hay papers que utilizan contrastes independientes. Por ejemplo, yo usé contrastes independientes en parte de la tesis para ver aspectos de la alometría evolutiva que tenía Drosophila, que tenían alas muy pequeñas y alas muy grandes dentro del mismo, dentro de la misma historia evolutiva del grupo, que tenían que ver con algunos aspectos de la historia de vida, ya el tipo de vuelo entre los lugares en que vivía Drosophila, y calculé, ya usando contraste independiente. Lo puedo hacer, si se puede hacer. Yo tenía muchas especies, entonces ya que me quitara una, ya no sé cuál, pero bueno, qué tanto. Tenía que terminar mi tesis. Emma Chebrat lo mismo, ya. Este es parte del trabajo de Emma publicado. Emma Chebrat utiliza ya contraste independiente también, y está publicado esto con la Cecilia, que habían cráneos mucho más grandes que los pequeños, y ella utiliza el logaritmo, el centroide. Y ya creo que estoy llegando a parte del final, más que nada mostrar algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es un paper publicado por el equipo de Pablo Piras, me parece, entre otras personas, en la cual conectan aspectos de la convergencia evolutiva. Entonces, y convergencia significa cuando hay relaciones, ¿ya? Que uno creería que son similares entre especies hermanas, pero están en otra parte del árbol. Por ejemplo, acá, aspectos fenotípicos de estos ya gatos que están aquí, en su mandíbula, por ejemplo, que son similares acá y similares acá, pero en la historia evolutiva del grupo están distantes unos con otros. Entonces, para medir estos aspectos de la convergencia, hay algunos modelos que se pueden utilizar hoy en día en morfometría geométrica. Antes no se podía. ¿Ya? Acá lo mismo, ya otro ejemplo con otros grupos de animales, en donde testean estos aspectos de la convergencia en la parte mandibular, ya en este caso ungulado, el otro era catos. Acá hay un artículo que a mí me gusta mucho,
es del 2010, me parece, o 2009, en realidad no me acuerdo de los años, soy por ahora, creo que es 2009, que es de Leandro Monteiro. Leandro publica un aspecto asociado a la radiación adaptativa en murciélagos filostómidos. Trabaja en filostómidos, que tienen una variedad, ya son murciélagos muy, muy variables en términos de nutrición, y él decía que los aspectos de la mandíbula tenían, evolucionaban en el tiempo, y además esta evolución estaba asociada a aspectos ya de integración de los aspectos de la mandíbula, ya diferentes estructuras de la mandíbula, ya que se conectaban así y se integraban para poder comer y se relacionaban con aspectos ecológicos de la especialización de estos ya murciélagos, que eran unos nectívoros, otros florícolas, otros insectívoros, ya frutícolas, etc. Eh, pero su análisis en el año 2009 lo hizo ya utilizando el componente principal uno para la información evolutiva. Entonces luego viene este fantasmita de Joseph Fulleda que dice, ojo, que la información de procesos evolutivos de la forma, solo usando el componente principal uno, podría ser mal interpretado, podría faltar algo más. Bueno, ayer o anteayer creo que fue, no, o ayer, no me acuerdo ya, se hizo el SBE, que si es que hay gente conectada acá en el curso que participó del SBE o que organizó el SBE, felicitaciones por su labor, muy bonito congreso. Y dentro de los expositores del SBE estuvo Miriam Seldich, que hizo una keynote que estuvo muy bonita, con disparidad y evolución en las formas. Mostró un paquete de R que está ella elaborando, con parte de un equipo que está muy bueno, que tiene que ver con disparidad. Espero que salga pronto. Y expuso Ana Claire. Ana Claire fue estudiante de doctorado de Angeli Goswami, y el grupo de Angeli Goswami, que les mostré cuando hicimos la clase de integración, que son fuertísimos en 3D, escáner 3D e integración morfológica en vertebrados. Y Ana mostró parte de sus estudios con ya los orígenes de la metamorfosis en un grupo de salamandras. Entonces ella mostró que aspectos de la metamorfosis en grupos de salamandras se podían testear en la historia evolutiva de la forma final del cráneo. Y ella mostraba de que en las salamandras, diferentes especies del grupo de salamandras tienen diferentes procesos de metamorfosis para llegar todos a un adulto final con un cráneo formado, etc. Pero para llegar a ese tenía un aspecto asociado a la metamorfosis. Y ella dice que estos aspectos de la metamorfosis o aspectos asociados del origen de la metamorfosis se podían testear en la evolución y daban origen a la diversificación de las formas de cráneo ya de las salamandras. Un trabajo muy bonito, y ella testeó ya las tasas de evolución para el origen del cráneo, producto de la metamorfosis. Muy bonito. Entonces ella conectó esto a aspectos de la integración evolutiva. Entonces usó integración morfológica, modularidad, filogenia y 3D de alguna manera. Y vio estos aspectos de la integración del cráneo y cómo esto cambiaba de bifásico a fásico, de una metamorfosis completa o incompleta, ya entre otras cosas. Pedomórficos, por ejemplo. Y un trabajo espectacular, está publicado ya en Nature Ecology and Evolution, o sea, para que vean el nivel, muy bonito, muy integrado. Está ahí para que lo puedan ver. El mismo equipo, ya está Angelo Goswami, ya esta vez un paper fue de Carla Padua, David Blackburn, que es un genio, Edward Stanley, son puros capos acá que trabajan en 3D, en morfología geométrica 3D y en escáner 3D, trabajan en CT Scan. Ellos vieron la integración de las sapos, por ejemplo, y en la historia de la integración de sapos ya mezclados en procesos evolutivos de cambio. Ya estoy llegando más o menos al final, es simplemente que no me he olvidado de las plantas. Acá, por ejemplo, hay un paper que mezcla aspectos del tamaño y forma en la transición de bosque
y pastizales, que es una historia pero muy bonita en las plantas, en las poáceas. Y acá utilizaron morfometría geométrica, utilizaron de hecho geomorf y contornos para analizar la forma de la hoja de las poáceas y testear algunos aspectos ya del hábitat o de la forma alar para evolución de caracteres. ¿Ya? Es un trabajo muy bueno y ellos, por ejemplo, aquí se puede ver parte de las formas típicas de estas, eh, de estas hojas de las poáceas, cómo han cambiado y cómo han ido estos cambios asociados ya a aspectos ancestrales, cómo era la forma del ancestro, cómo calibrar esta filogenia y cómo ver la historia del cambio de la forma en el proceso de cambio de bosque a pastizal. Es un trabajo fabuloso. Ya llegando al final, bueno, uno podía calcular, yo les mostré lo que había hecho con Drosófilas. Drosófilas no es solo la mosca de la fruta que les había mostrado al comienzo, sino que es un grupo de especies muy variables en el mundo, tanto florícolas, polinizadores, ¿ya? ¿Ustedes creen que una drosófila puede polinizar? La respuesta es sí, ¿ya? Hay plantas muy pequeñitas que son polinizadas por drosófilas. Hay drosófilas que se pueden alimentar de frutos de cactus, ¿ya? Que son solamente exclusivas de los desiertos, exclusivas de islas, como ejemplo Hawái, que tiene estas grandes alas. Entonces, todos estos aspectos de un grupo, drosófila, un género, que viva en el desierto, que viva en una isla, que polinice, son parte de la historia de la adaptación ecológica que tiene una especie. ¿Ya? Y esta puede ser cuantificada en el proceso evolutivo, como también puede ser cuantificada en sus aspectos de integración y modularidad para poder colonizar un ambiente y su origen del ala. ¿Ya? También tiene que ver con aspectos de evolución. Acá simplemente integrar, ¿ya? En vía morfojota, que se puede hacer aspectos de la integración en diferentes niveles, estático, alométrico, ¿ya? Un aspecto de la simetría y un aspecto, por ejemplo, en proceso evolutivo, ¿ya? Pero en independent control. Ya voy cerrando con esto, mostrarles un ejemplo también de otra cosa que estamos haciendo en conjunto. Esto es parte de mi trabajo con Cambridge. Fue uno de los orígenes de mi postdoc, antes de irme a Chile. Entramos en un proyecto de estudiar la coevolución de los insectos, en este caso mariposas, desde la transición ya del Mioceno-Plioceno de las plantas C3 y C4. Entonces había una conexión ahí entre los aspectos fisiológicos de C3, ¿ya? Bosques, altos bosques, a C4, pastizales, en el origen de la adaptación de las mariposas a poner sus huevos en estas plantas y reproducirse y comer de esas plantas, tanto larval como adulto. Y esto tenía un efecto también en la transición evolutiva del grupo. Y acá podemos ver que la diversificación comienza fuertemente cuando aparecen ya las plantas C4, que es que se abre un mundo ya de nuevas opciones de alimento para las mariposas. Y esto es el paso del Oligoceno al Mioceno. Si se fijan acá, empieza la diversificación súper clara. Miren los naranjos en el Mioceno. Todas esas diferentes ramas son procesos de diversificación evolutiva en el tiempo a colonizaciones de nuevos ambientes o nuevas hosts para poder poner sus huevos y poder reproducirse. Entonces uno puede ir evaluando toda esta historia evolutiva, además conectada con otras preguntas, origen C3 y C4, fisiológico, tiene que ver con carbono, entre otras cosas, con la forma alar. Entonces es un mundo increíble por evaluar, lo puedes conectar a aspectos del evo-devo, ¿ya? Conectar ya la filogenómica, por ejemplo, en la cual tú reconoces aspectos de genes dentro de la historia evolutiva, ¿ya? Genes ortólogos o que genes que estén generando un aspecto, por ejemplo, de color, se repitan en diferentes procesos en la misma filogenia de un grupo. Por lo tanto, podemos ver el origen del gen que genera el color y que genera la forma, ¿ya?
Entonces, esto es tema para rato. Aspectos asociados a la forma en un proceso evolutivo, conectando con todas las otras líneas de investigación, hay para estudiarlos para rato. Esta es la última diapo de la clase. Lo que les quiero mostrar acá es que parte de lo que yo quiero tratar de ver si lo podemos hacer en MorfoJ con unas aves, ver si podemos evaluar en un cráneo estos aspectos de la morfología en diferentes grupos de aves, en algo así como 200 taxas, con las diferenciaciones, por ejemplo, de pelícanos o citáceos, otros grupos de aves, para ver qué se puede mapear la filogenia y cómo se puede hacer eso. Entonces, con esto ya me puedo ir concluyendo de que la morfometría geométrica y los aspectos de la morfometría en general se pueden ir combinando y da para una mayor linealidad en las ciencias, una alta integración entre líneas de investigación, aspectos del desarrollo, aspectos de la antropología física, aspectos lineales de la taxonomía y sistemática. Podemos conectarlo con la filogeografía y aspectos de genética de poblaciones, por ejemplo. Zoología para rato, botánica para rato. Entonces, todas estas líneas de investigación se pueden además cruzar entre sí para generar preguntas integradas, en la cual utilicen como clave una herramienta que hemos aprendido en 6 semanas teóricas de curso, en la cual hemos hecho un paso desde los orígenes de la morfometría geométrica hasta lo más complejo de combinaciones de estudios en un proceso evolutivo de diferentes aspectos de la forma. Lo importante es que la herramienta es gratuita, los softwares son gratuitos, están disponibles, depende de ustedes cuánto ya lleguen a comprender de qué se trata esta herramienta de estudio. Con esto entonces voy a dar paso a preguntas. Yo sé que hablé todo el rato. Si alguien está interesado en hacer preguntas sobre esta área, bienvenidas son. Pero con esto damos fin a la parte teórica del curso de Introducción a la Morfología Geométrica y vamos a dar paso a las preguntas y a la parte práctica de evolución y filogenia. Quetzal. Hola, hola, buenos días. Hola. Hugo, en tu diapositiva 57, que estamos viendo ahí 57, chiquita, ¿ya? Quizá mi pregunta es muy básica, pero en estos esquemas que emulan a los peces, o bueno, que son peces, pero con este mapeo filogenético, lo que debemos entender es que estos grupos de puntos son la forma y estas líneas son la distancia genética que hay entre los puntos. A ver, tú me dices que las líneas que están ahí, ¿cómo se relacionan con los otros? Ajá, o sea, ¿qué significan La línea las líneas? Bueno, las líneas sí, justamente las líneas son las relaciones filogenéticas que vienen de un árbol molecular, ¿ya? Entonces, tú tienes la conectividad entre cada uno de los grupos ahí, entre cada uno de los puntos. La conectividad está hecha producto de el árbol molecular que tú le entregas al programa, y la forma que está, la forma es la forma directa del individuo. Entonces, si tú ves que especies que estén realmente en la filogenia molecular cercanas entre sí en el espacio de forma, es que hay señal filogenética asociada a la forma. Por lo tanto, están relacionadas entre sí tanto en forma como ya en el árbol filogenético. Pero sí, son las relaciones filogenéticas que tiene cada uno de los grupos. Okay. Entonces, mientras más larga sea la línea, digamos que están más alejados filogenéticamente, ¿cierto? Es que lo que pasa es que pueden estar cercanos filogenéticamente en la biología, en la parte molecular, pero lejanos en la parte de forma. Entonces uno empieza ahí es cuando uno empieza como a jugar y a ver las relaciones asociadas, que está lejos en el espacio de forma, pero está cercano en la parte molecular. Entonces puede haber una convergencia o no puede haber una convergencia. ¿Qué tanto información me entrega la forma
en comparación con el árbol filogenético que tengo a priori para poder calcular este proceso de evolución de la forma. Ya, ok. Muchas Vale, gracias. vale, de nada. Buenos días. Hola, Cristian. Hola, profe. Buenos días, ¿cómo están? Súper. Qué bueno, profe. Ay, se le fue a mute. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escucho. Disculpen, es que tengo dificultades con el internet acá en Colombia también. Qué pena. No te preocupes. Muchas gracias, Rodrigo. Profe, no sé qué diapositiva es, pero mi pregunta va dirigida a un contraste. Es que a mí pues mi pasión también son los insectos, me gusta mucho. Y usted escribió algo sobre coevolución en insectos, el trabajo que está haciendo con mariposas, ¿Sí? planta C3 y C4. Sí, esa. Profe, quisiera contrastar con lo que usted nos habló, Claro. creo que más atrás, sobre los murciélagos, porque yo estaba leyendo un poco sobre la hoja nasal y la ecolocalización que ellos tienen en los ecosistemas. Ajá. eh, y pues me gustaría mucho con el ejemplo que usted nos dio sobre las mariposas y la planta C4, cómo sería con estos procesos integrativos, uno cómo puede encontrar esas señales en esas relaciones de coevolución. O sea, cómo, si podría volver a explicarlo, cómo se podría realizar, por ejemplo, uno, el tamaño de la forma de la hoja nasal en los filostómidos, por ejemplo, con algún rasgo del ecosistema a las plantas que ellos están asociados. Claro, mira, el poder conectar estas líneas dentro de una historia macroevolutiva, hay diferentes pasos para hacerlo. Te voy a dar como una receta simple. Luego, si quieres, podemos conversar, pero la receta simple es primero tener ya tu historia evolutiva clara, una filogenia del grupo de los filostómicos, que creo que hay varias. Entonces, teniendo la filogenia, luego vas a la historia de tu grupo y buscas el carácter que tienes. Teniendo el carácter, ya si es un carácter morfológico que quieres cuantificar con forma, lo puedes digitalizar en tus diferentes ya grupos de especies que quieras, teniendo ya esa característica que es tu grupo de forma. Luego, ya, la otro aspecto, el aspecto de coevolutivo, que puede ser una tasa de algo, no recuerdo cuál era tu pregunta, pero pongamos que una tasa de algo, una tasa tiene un aspecto numérico que en un análisis macroevolutivo tú lo conectas y lo evalúas con el mismo árbol. Entonces, después de evaluar cada uno de los aspectos de forma independiente, con modelos evolutivos, tú lo que puedes hacer, por ejemplo, una regresión ya filogenética, utilizando los dos aspectos y ver cómo se van relacionando entre sí. Y puedes hacer una correlación evolutiva. Y puedes ir viendo ya tanto en el proceso evolutivo como ha ido apareciendo el rasgo uno con otro. ¿Ya? Te lo va a ir contando tanto la calibración de tu árbol, si es que tienes la información directa de la calibración de tu árbol, y cómo ya vas viendo que estos aspectos asociados a la forma se van conectando, van apareciendo en los aspectos de la historia de tu grupo. Hay harto paper, pero yo te puedo mandar algún paper si quieres más adelante. Claro. Profe, una pregunta. Muchas gracias por el curso. Primero, felicitarlo a Rodrigo y a usted, a todo su equipo. Muchas gracias. Profe, yo estoy realizando mi pregunta de investigación con odonatos y mi pregunta ¿se han realizado, digamos, métodos comparativos con diferentes tipos de plantas ribereñas asociadas a los ecosistemas de los odonatos para hacer estudios integrativos hacia esta taxonomía que usted nos está explicando? Sí, yo creo que sí. A ver, conozco una persona, no me acuerdo ahora el nombre, pero he visto, de hecho fue un alumno de Dean Adams que trabajó en odonatos, en evolución de odonatas, y conectó algunos aspectos de la macroevolución con el ambiente y los temas asociados también a la metamorfosis, porque además
hay que entender que en nodonatos hay metamorfosis directa, entonces, y que es muy bonita. Entonces me parece que hay un paper, no me puedo acordar ahora, creo que es Otaro el apellido, si es que me equivoco, que tiene algo con eso, pero hay. Sí, y si no es directamente morfometría geométrica, probablemente tiene que ver con la historia evolutiva de un proceso. Entonces uno puede ir después combinando e ir metiéndole la morfometría geométrica a ver si sirve. Pero da para mucho rato, Cristian. Claro, profe, solo una cosita, desde su opinión personal, usted que nos está formando en este mundo de la morfometría, ¿usted considera que la visión que deberíamos de tener de aquí para allá con todo lo que está sucediendo en el mundo es apuntarle más a ser más integrativos en esa taxonomía? O sea, mirar varios rasgos en función a la forma de lo que se está trabajando en un organismo, o sea, no casarse solamente con un rasgo como lo que nos estaba explicando. Sí, claro, por En la supuesto, parte Cristian. inicial. Claro, claro. Mientras más formas tengas o más elementos que tengas para integrar en tu pregunta, siempre la pregunta va a ser mucho más completa y vas a tener más elementos para responderla. ¿Ya? Porque uno trabaja en biología, trabaja en base a hipótesis y siempre vas a tener elementos para poder ir integrando la mejor parte de tu historia, sobre todo si trabajas en evolución. Ahora, si trabajas en ecología, lo mismo. Y si vas elaborando, adquiriendo elementos más e integrándolos uno con otro, probablemente la respuesta va a ser mucho más buena en el término que tienes más elementos. Pero a veces no, ¿eh? A veces no. Entonces, simplemente tiene que ver cómo tú veas la pregunta. Cómo tú ves la pregunta, pero la recomendación siempre es ir hacia la integración de diferentes tipos de caracteres. Profe, muchas gracias. De Le nada. agradezco mucho por su sabiduría, su conocimiento y por su sencillez. Que tenga muy buen día. Gracias. Vale, de nada. Saludos. Rodrigo, tratamos de tomar como una pregunta y así después al final... estamos al final de la clase. La siguiente es de Carmen Caballero. Carmen. Caballero, perdón. Ay, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escucho. Sí, buenos días, doctor. Hola. Buenos días a todos. Yo tengo dos pequeñas preguntas. La primera, no sé si lo dijo y tal vez me perdí o algo, pero en sí, ¿cómo se construyen las matrices de el método de contrastes independientes y la del método de Adams? ¿Cuáles son las variables que se utilizan? Esa es la primera. ¿Ya? ¿Mande? Dale, pregunta. Y la segunda es cómo se puede calibrar el tiempo en los árboles. Usted dijo que usando registros fósiles o biogeográficos, pero en sí, ¿cómo se coloca ese tiempo dentro del árbol? Ya, tu pregunta es directamente macroevolutiva, sí. El PGLS y el contraste independientes utilizan, es casi la misma manera, utiliza la información de los largos de ramas, la información de cada uno de los contrastes o de cada uno de los tips tiene algo de información que tiene que ver con información del árbol y eso te lo entrega el programa cuando tú tienes el árbol, tienes la forma, al calcular te genera una matriz con la información, tienes la matriz de la forma y lo vas comparando uno con lo otro. Eso es automático. Pero las relaciones entre el contraste independiente y PGLS es casi lo mismo matemáticamente, simplemente solo que uno te genera un contraste que te resta un individuo, pero la matemática detrás de contraste independiente y PGLS, yo podría decir que es casi idéntica en términos de estructura. Y fue por eso que Klingenberg le critica a Felsenstein y le dice que en realidad lo que estaba haciendo era una copia de Felsenstein, pero en realidad ambos tenían lo mismo. En relación a la calibración de los datos, bueno, esa información tú la tienes que incorporar a tu modelo, ¿ya? Se la incorporas a tu árbol, pero la tienes que tener a priori, o sea, tienes que tener el tiempo de urgencia de un fósil, o por ejemplo, cuando uno trabaja con filogeografía, el tiempo de ocurrencia del levantamiento de una cordillera, y eso tú manualmente lo incorporas ya al análisis como dato hacia el árbol, y con eso tú ya
puedes calibrar, le das el tiempo, y eso luego nuevamente te va a modelar las ramas, pero en realidad son datos que se van incorporando a los modelos, Carmen. Tú los tienes a priori, los vas incorporando al script, ya si que trabajas en R o si trabajas en otro programa, los vas incorporando y eso te va a ir combinando la información suficiente para poder llegar a una respuesta final macroevolutiva. Ok, bueno. Gracias. De nada. Voy a responder algunas preguntas más y después paso a la práctica. Ujú. Ya Carolina Carrillo. no nos hemos caído, su suerte. No escucho, Carolina. ¿Aló? Hola, te escucho, ahora sí. Hola, buen día. Muchas gracias por el curso. De Tengo una nada. pregunta. Para alguien que está empezando, digamos, en este tema, ¿cuáles son las herramientas que tú recomiendas? A ver, de nuevo, pregúntame de nuevo, que no te escuché bien. Para alguien que está, digamos, empezando y entendiendo recién o sea, cómo usar estas herramientas para estos temas, ¿cuáles se recomiendan? O sea, ¿cuáles recomendarías tú para empezar? ¿En qué herramientas? ¿Para evolución? ¿Para trabajar en evolución o morfometría geométrica? No, para evolución. Bueno, yo recomendaría directamente, si quieres empezar a hacer estudios macroevolutivos o estudios de evolución con forma, yo diría que directamente la forma más simple para no confundirte y no, porque yo les conté una historia súper compleja de pasado, ¿ya? Es ir directamente al uso de Geomorph, que es RRPP, que es lo que hoy en día ya está todo resuelto el tema de la multidimensionalidad con morfometría y filogenia. Y en los manuales, ¿ya? Y en los papers, además está súper clarito, ¿ya? Por ejemplo, en Geomorph, en el manual de Geomorph, está súper claro cómo se puede hacer, ¿ya? Entonces, cómo bajar el árbol, por ejemplo, de Jingman, si es que tú no tienes el árbol y no trabajas en molecular haciendo árboles, tú lo puedes bajar, ya puedes bajar los diferentes genes y armar tu propio árbol, como puedes bajar árboles ya hechos de algunos papers, y luego irte directamente a R o a unos otros de los paquetes que funcionan en R, por ejemplo, Liam Rebel. Liam Rebel trabaja en macroevolución directa y en su paquete de R que se llama FITools, él trabaja directamente en procesos macroevolutivos tanto unidimensionales como multidimensionales. Entonces yo te recomendaría leer algunos de los papers seminales como los papers de Liam con macroevolución directa y después irte a Dean Adams y usar R con RRPP y con eso, y quedarte ahí, porque con eso ya puedes ir creciendo y combinando con las otras, pero ya vas a tener las bases directas para lo más difícil que es esto, que es integrar la multidimensionalidad en la filogenia. Ese sería como mi consejo. Ya, muchas gracias, Hugo. De nada. Sergio López. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Hola. 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 Vale. Sí, hola, ¿qué tal, Hugo? Muchas gracias por el curso. Saludos desde España. Yo quería hacer una pregunta, creo que breve, sobre una cuestión que creo que has pasado un poco por encima, ¿Ya? acerca de cómo resolver los problemas de la convergencia evolutiva cuando estudias filogenia usando la forma, porque puedes tener organismos que filogenéticamente tienen un origen diferente, pero pueden converger en la forma, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelves ese problema si no tienes una filogenia molecular para hacer una comparativa con una filogenia que tú obtengas a partir de la forma, ¿no? Muchas gracias. Ya. Tu pregunta va en el sentido que si no tienes la filogenia molecular, eso es Claro, Sergio, si tú no ¿cierto? tienes, entiendo que si trabajas para el tema de convergencias tienes que tener una filogenia molecular de Claro, referencia, ¿no? Para poder comparar. claro. Si no la tienes, puedes cometer el error, ¿no? De, basándote en la forma, obtener una filogenia que realmente sea errónea en base a Sí, las relaciones, ¿no? en eso estás completamente estoy de acuerdo contigo, ¿ya? Y sí, el aspecto de la convergencia en la biología evolutiva en morfometría geométrica es algo que es súper nuevo, de hecho no tiene muchos años y tampoco está muy investigado,
porque nos caemos en eso, nos caemos en la historia, ya en el proceso por la cual tú estás hablando de esta convergencia, porque tú podrías hacer una filogenia morfológica y ver convergencia morfológica en un árbol morfológico, pero no tienes tasas, ¿ya? Y no tienes tampoco historia evolutiva en la morfología. Entonces, te vas cayendo un poco. Para eso, yo creo que la recomendación directa que salió en uno de los papers que le mostré, hay un paquete que está integrado en uno de los paquetes de Geiger de Luke Harmore. Esto es relativamente complejo de hacer, pero necesitas de alguna manera sí o sí tener la filogenia molecular, Sergio. Claro. Sí, Muy bien, ahí no. muchas gracias. Sí, de nada. En eso tenemos, bueno, lamentablemente una desventaja. Sergio puso un tema súper importante que, bueno, hay aspectos directos de la convergencia que vienen de la historia evolutiva molecular, calibrada, etcétera, un árbol construido por diferentes tipos de genes, etcétera, y que te encuentras con que las formas son parecidas en clados completamente independientes. Pero esa historia proviene de un aspecto molecular que tiene que estar. Entonces ahí nos caemos un poco en que esta línea necesita del apoyo ya de las moléculas. Bien. ¿Seguimos? Seguimos, unas dos más. Ujú. Nelson Falcón tiene una pregunta, pero no puedo ocupar el micrófono, la dejo en el chat. A ver. Déjame ver. La voy a repetir. Ahí está. La Robert estaba buscando por arriba. Las filogenias sobre las que se puede mapear deben tener especificaciones en cuanto a su nivel de resolución. Sí y no, ¿ya? Y depende de lo que estés evaluando. Por ejemplo, en MorphoJ, tú puedes mapear la evolución en una filogenia dibujada por ti mismo, por ejemplo, en Mesquite, ¿ya? Y puede ser una filogenia morfológica. Entonces, ahí no tienes largos de rama. Por lo tanto, la puedes dibujar de la manera que tú busques. Se recomienda, obviamente, y esto es para todos, se recomienda obviamente que la filogenia pueda tener una mayor resolución posible, ya que sea lo mejor hecha posible. Eso es una recomendación. Obviamente no todos vamos a tener la oportunidad de tener la resolución con los mejores genes o filogenómica, etcétera, para poder llegar a tener un buen árbol que voy a usar yo para después mapear la forma. Pero sí o sí, la recomendación es tratar de ir en búsqueda de la mejor filogenia posible para después mapear tu forma. Pero si no la tienes, no significa que no puedas hacerlo. Y por eso es que MorphoJ te entrega esta opción del mapeo en la filogenia, que puede ser tanto morfológica elaborada por ti mismo, como una molecular extraída de un árbol filogenético molecular. Hay una pregunta en el chat que me gustaría responder. Dice, si hay discrepancias entre los métodos filogenéticos entre Klingenberg y Adams, ¿cuál recomendaría yo usar? Va a depender de nuevamente vuelvo a lo mismo, depende de la pregunta. Yo recomendaría sí o sí, si la pregunta va después del mapeo de la filogenia, o sea, después del philomorphospace, que es el dibujo del árbol, después responder preguntas como alometría evolutiva, integración evolutiva, etcétera, sí o sí PGLS, usando el método de Adams. No usar independent contrast. Eso ya es mi recomendación directa, y lo digo porque yo he probado los dos, y asimismo he tenido problemas con paper que he mandado usando una, que me han rechazado, porque no he probado los PGLS de Adams. Pasa de todo, pero para el mapeo de la filogenia, puedes usar cualquiera de las dos, pero para preguntas después del mapeo de la filogenia, mejor usar PGLS. Y dice después si aún existen controversias en el análisis filogenético del grupo formable no entendí la pregunta. Si aún existen controversias en el análisis filogenético del grupo, es recomendable usar el análisis relación morfometría filogenia para ver si también totalmente la pregunta, o sea, si tu filogenia tiene aún problemas en identificaciones,
y todavía no están seguros en qué tan, si este realmente es una especie o no, o tiene problemas taxonómicos y no está claro ya su resolución. Eso va completamente a gusto del consumidor y del investigador que esté usando ese árbol. Si no están claros, obviamente lo mejor es poner en los métodos que el árbol no tiene una alta resolución, que hay algunas dudas entre tales grupos que a lo mejor la morfometría geométrica está ayudando a resolver, quién sabe. Bueno, pero es eso. Rodrigo, si es que hay alguna otra Sí, pregunta. Nelson Fancol tenía una pregunta, pero No, ya bajó la la hice. mano. Eddie Martínez. Hola, hola Hugo, buenas. Hola. Bueno, primero, nuevamente gracias porque me apasiona más ya que hemos llegado a la parte evolutiva, porque de alguna forma hemos trabajado sobre eso. La pregunta es justamente en relación a aquello. Gran parte de los que aplican la parte de morfometría son genetistas. Ojo, no quiero decir que no hagan la parte de genética, ¿no? Sí, por supuesto, Entonces, sí, en este caso, estupendo. entrando a la parte genética ahora, entonces, las situaciones genetistas y genetistas. La mayoría de las veces, para evitar esa suerte de aquella, digamos, lo que es filogenéticamente o genéticamente próximo, puede ser morfológicamente separado o viceversa. Entonces, esto es habitual. ¿Por qué? Porque los genetistas apuntamos más a ver la diferencia, mientras que los genetistas a ver la historia evolutiva o encontrar la proximidad. Entonces, por eso es que en algún momento es posible que estemos explorando y tratando de hacer un análisis filogenético desde la parte de taxonomía, mejor dicho, desde la parte de morfometría, y estamos enfatizando más los problemas de la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo salvar? En parte has respondido un poco a la pregunta cuando te preguntaba unas dos personas atrás, pero entonces, ¿cómo resolver esto? Porque debemos entender que justamente a veces nos dejamos llevar por esa más bien diferencia y enfatizamos mucho aquello y sin embargo no estamos tomando en cuenta otros caracteres que más bien nos apuntaría a una relación filogenética, ¿no? Entonces, y esto suele ser Sí, frecuente. te comprendo súper bien, Eddie. Y tiene que ver, es que lo que pasa es que yo les conté una parte de esto que tiene que ver con partes más asociadas a la macroevolución, y la macroevolución obviamente se basa en las moléculas. Pero hay una línea muy fuerte, que es la línea cladística, que utiliza, que es parte de los genetistas y que trabajan en clavismo y que han tenido una línea histórica en la clasificación tanto de árboles como de aspectos asociados a diferentes caracteres morfológicos y que se utilizan para construcciones de árboles, para elaboración de relaciones entre grupos mediante la morfología. Eso no significa que yo no lo puse acá porque quizás podría haberlo hecho, no lo domino mucho, no es parte de mi línea, pero hay un investigador muy bueno, de hecho creo que en el chat Adrián acaba de poner un paper que tiene que ver con el uso, por ejemplo, de morfometrías geométricas en una filogenia. Pero entonces utilizan el aspecto fenético, el aspecto de la morfología, para la reconstrucción de un árbol, por ejemplo, filogenético. Entonces hay para todo, porque las líneas de investigación en morfometría, en aspectos asociados a la morfología, no son únicas. Obviamente siempre van a haber controversias entre macroevolutivos y cladistas, eso es histórico, no tenemos para qué ir a ello. No nos interesa, lo que a nosotros nos interesa es la mejor manera en que podamos responder nuestra pregunta de estudio de nuestra línea de investigación. Si para responder nuestra pregunta de investigación nos basamos en aspectos morfométricos que utilizan ya el aspecto cladístico de la forma en base de un carácter combinados, bien, perfecto. Se puede utilizar y se puede hacer y hay formas de hacerlo. Por ejemplo, ese paper que pusieron en el chat, yo te lo recomiendo que le des una mirada, y que es el grupo de Pablo Golubov con Santiago Catalano. Ellos trabajan en esto. De hecho, hace muy poquito, hace como yo creo que una semana atrás, estuve hablando por teléfono con Santiago Catalano porque salió un paper
en Systematic Biology hace unos 2 meses atrás, que dice que está pésimo, está muy mal hacer filogenias con morfometría geométrica, que fue publicado por Ceferino Barón y Klingenberg. Pero tenía casi nada de ejemplos en simulaciones, tenía muy poco. Entonces, recomendaban cosas sin una referencia directa en estudios de referencias con simulaciones. Entonces, probablemente se va a escribir una respuesta a ese paper en Systematic Biology porque criticaron el paper de Catalano y Golubov sin una base directa. Entonces, pasa mucho que acá en las líneas de investigación uno empieza a cerrarse y a creer que su línea es la más pura, pero en realidad ambas líneas son válidamente correctas en base a la pregunta de investigación que uno quiera seguir. Entonces yo te digo, Eddie, que la fenética, ya que ve las relaciones morfológicas en un aspecto ya de clasificación, está igual de bien a cuando uno quiera meterse ya en la parte de las relaciones de historia de descendencia, ancestro y con las moléculas, pero ninguno de los dos son malos. Entonces yo digo que son simplemente distintos y siguen líneas distintas. Sí, bueno, tal vez, digamos, para complementar un poco, yo soy básicamente fenetista, entonces me apasiona a veces encontrar una diferencia, pero que puede ser muy sutil. Claro. Luego termina con una nueva especie y demás. Es mucho más apasionante que trabajar a ciegas con la biología molecular y sí es esto, cuando ni siquiera sabes qué forma tiene, ¿no? Entonces, de hecho, por eso es que me gusta este curso y felicidades y muchas gracias. Y yo te comprendo, porque déjame solamente contarte, yo me crié en mis 2 tutores, cuando yo partí mi pregrado, eran fenetistas puros. Uno fue una doctora, Vivian Jerez, que trabajaba en escarabajos, y ella trabajaba en Crisomelio, una familia de escarabajos, y ella fenetista toda su vida. Trabajaba, y claro, cuando encontraba aspectos de la genitalia o aspectos aspectos morfológicos pequeñitos, y descubría grupos de especies nuevas, era fiesta. Entonces, estuve en laboratorio en donde encontrar cosas nuevas asociadas a la morfología era una fiesta. Entonces, entiendo completamente lo que me dices. Bueno, para mí también fue fabuloso porque mi profesor, uno de los flebotomólogos más importantes del mundo, François Lepont, estaba en el laboratorio y el otro es Jean-Pierre Giardanchi, genetista, pero después ya ha hecho bastante genética cuantitativa y después ya la parte de morfometría, ¿no? Claro. Entonces, tener los dos lados es fabuloso, extraordinario. Sí, gracias. De nada. Pasemos entonces, yo creo que una más y entramos a la práctica, Rodrigo. Bueno, el siguiente turno es de Miluska, pero no puedo usar el micrófono. Dejó su pregunta en el chat, la voy a copiar. Chuta, ya, porfa. ¿Es la que acabas de poner? Sí. Dice, gracias por el curso, quería consultarte cómo podemos analizar todos los componentes principales resultantes en búsqueda de información sobre la evolución de un grupo para seguir la línea de recomendación de trabajo. Ya, súper. Buena pregunta. ¿Quién la hizo? Miluska. Miluska. Súper buena pregunta. ¿Cómo se hace? Utilizando ya RRPP, que está implementado en el paquete de Geomorph de R. Ellos implementaron en el cual utilizan todas las coordenadas ya y la información completa que hay. Ellos partieron esta base en que uno podía utilizar la traza de la matriz, ya que contenía la matriz de covarianza de todos los datos, por tanto podías utilizar toda la información correspondiente. Eso está a 2 clics, en realidad está a 2 líneas de código en R y te calcula ANOVAs multivariadas, te calcula ANOVAs filogenéticas multivariadas con la historia evolutiva, etc. Está ahí, es fácil. Voy a mostrar, voy a hacer una demostración rapidita en R para que vean que se puede hacer. Eso. Bien, creo que quedaba solo una. Queda una sola mano, de Ya. Omar León. Y ahí vamos a la práctica. ¿La bajó? No, preguntémosle, dejemos que pregunte. Hola Hugo, ¿todo bien? ¿Me escucha? Te escucho. Hugo, una pregunta. Cuando uno mapea o estima caracteres ancestrales en la filogenia, lo que le interesa es el nodo ancestral, el carácter, la forma.
Yo sé que con las técnicas de Pablo y Santiago uno puede llegar a obtener la configuración de las ancestrales para ciertos nodos, si tengo la forma. En base a simulaciones, sí. Exacto. Yo quisiera saber si existe una forma de yo obtener esa configuración de ancestral del Armax que no sea las técnicas de Pablo y Santiago, o si hay otros métodos disponibles. Buena pregunta. No, no sé. La verdad es que no sé. Yo sé que esa pregunta tiene que ver en aspectos exclusivos morfológicos o moleculares. Morfológicos. Exclusivos morfológicos. Sí. Ya. No, la respuesta es que la respuesta es no tengo idea. No, no, la verdad que no sé. Yo conozco el trabajo directo del cladista de Pablo con Santiago, y creo que son dentro de ellos los únicos que han trabajado fuertemente, y su convicción de que esta línea se tiene que seguir, y la han trabajado y la han publicado y han entregado material, etc. Otro grupo que no tenga la misma fuerza que ellos no lo conozco. Sé que ellos lo han peleado mucho y con sus simulaciones pueden reconstruir formas ancestrales morfológicas, pero que haya otro grupo igual de fuerte que ellos que está haciéndolo, al menos yo no los he leído, así que no sabría, no te podría recomendar. Si alguien sabe, quizás lo puede poner, pero no sé. Creo que no hay, de hecho. Listo, Hugo. Todo bien, gracias. De nada. Bien. Entonces, qué emoción. Estamos llegando ya casi al final del curso. Voy a hacer un pequeño break ya de unos 5 minutos, 5 a 10 minutos, en realidad, porque es necesario. Entonces son las 10:08, a las 10:18 volvemos para hacer la práctica. Voy a hacer una pequeña práctica con un ejemplo en MorfoJ. Luego voy a hacer una demostración para que vean que se puede hacer en R. ¿Ya? Lo que hice fue tirar unas líneas que me pasó Dean, y las voy a mostrar para que vean que se puede hacer. Y bueno, y después yo creo que más o menos estaríamos cerca de la 1 para hacer la clausura final del curso.